Buenos días para todos, mi nombre es Miguel González Velázquez. Listo, mi nombre, como les decía, es Miguel González Velázquez. Soy residente de Medicina Interna de segundo año de la Universidad Pontificia Bolivariana. El docente encargado es el doctor John Freddy Nieto Ríos, quien es internista, nefrólogo, epidemiólogo y magíster en telesalud. Él es profesor del Departamento de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia y hace parte del grupo de nefrología, trasplante renal y cuidado crítico del Hospital Pablo Tobón Uribe. Como les dije, hablaremos de síndrome hepatorrenal. Este es el contenido que desarrollaremos durante la charla, una pequeña introducción y un contexto, unos datos sobre epidemiología y fisiopatología de esta entidad, cómo hacer el acercamiento diagnóstico, cómo vamos a prevenirla, cómo la vamos a tratar y unas conclusiones para llevar a casa. Entonces, para empezar, es importante tener en cuenta que la evaluación de la función renal en el paciente que tiene una hepatopatía crónica o disfunción hepática es un reto, porque la medición que hacemos usualmente es con la creatinina sérica, pero así se hace una subestimación en caso de que haya una disfunción renal en estos pacientes. ¿Qué pasa? Que estos pacientes en quienes el hígado no funciona bien tienen una disminución en la producción de la creatina, que será un precursor de la creatinina, también pueden estar emaciados y tener menos masa muscular, van a tener a veces sobrecarga y grandes volúmenes de distribución, y adicionalmente, en etapas finales de la enfermedad hepática pueden estar ya cursando con hiperbilirrubinemia persistentemente y esta hiperbilirrubinemia puede interferir con la medición del laboratorio de la creatinina sérica. Entonces, digamos que ese valor que estamos viendo reflejado no necesariamente es un valor real o certero en estos pacientes. Adicionalmente, pues hemos ido viendo que hay diferentes marcadores o biomarcadores para evaluar la función renal, pero digamos que estos biomarcadores tampoco han tenido no hay una evidencia que muestren pues que sean superiores a la creatinina. Por ejemplo, este es el caso de la cistatina C. Y las mismas ecuaciones que utilizamos en el día a día para estimar la tasa de filtración glomerular, como lo es por ejemplo el MRD o la CK-EPI, son inexactas en estos pacientes porque van a sobreestimar esta tasa de filtración glomerular, especialmente cuando estos pacientes tienen tasas por debajo de 40. Se ha visto que de todas las ecuaciones disponibles pues, en la actualidad, la MRD6, que incluye pues, no solamente la creatinina, el BUN, el género, el sexo, sino que también incluye la albúmina, es la que más exactitud tiene para predecir, digamos, o para estimar la filtración glomerular en estos pacientes. Pero también, digamos que se ha visto que más que una elevación de creatinina, estos pacientes, la única manifestación que a veces pueden tener de disfunción renal es cuando hay una disminución del gasto urinario. E incluso estos pacientes que estaban, digamos, hospitalizados en el contexto de un síndrome hepatorrenal, que tenían disminución del gasto urinario, tenían más mortalidad que aquellos que únicamente tenían elevación de la creatinina sérica. Digamos que por eso en estos pacientes hay que tener también pues como un menor umbral para el diagnóstico, y que el hecho de que el gasto urinario esté bajando, por ejemplo, en un paciente con una hepatopatía crónica, ya nos debe estar hablando de que hay algo pasando pues o una lesión renal aguda cursando pues en el paciente. Ya como para finalizar un poquito como sobre la medición de la filtración o de la función renal en los pacientes con disfunción hepática, me encontré pues este estudio que era una propuesta como de una nueva ecuación, conociendo pues la limitante de las anteriores, que se llama el GRAIL. Lo que hicieron pues fue partir como de 10.000 pacientes con hepatopatía crónica y querían pues como tratar de establecer una nueva ecuación que fuera de pronto un poco más exacto. Ellos, el punto de comparación pues era la depuración de iotamato, y digamos que hicieron la medición también o la estimación con CK-EPI, con la MR4 y con la 6 y con esta nueva que ellas proponen, que incluye entonces también la albúmina, el BUN, la creatinina, unas constantes en caso de que sea mujer o de raza negra, y también incluye la edad. Y se dieron cuenta que realmente esta nueva propuesta de ellos, digamos que tiene menos sesgo y menos variabilidad con respecto a las anteriores, y esa tasa de filtración medida. Digamos que ellos hicieron en su corte una corte de determinación, una corte de validación, pero digamos pues que igual todavía pues apenas está empezando como a hablarse al respecto, que ver pues de pronto si se difunde un poco más su uso, pero tenerla en cuenta pues como para estos pacientes. Ahora entonces tenemos que el síndrome hepatorrenal es un deterioro de la función renal en el contexto de enfermedades hepáticas graves. Usualmente, o es mucho más frecuentemente descrito en el paciente con cirrosis y en el paciente que tiene una hipertensión portal avanzada, pero también podría verse o presentarse en pacientes que tengan hepatitis alcohólicas graves, que tengan una falla hepática aguda o que tengan pues algún otro tipo de enfermedad hepática. Básicamente vamos a estar ante este deterioro de la función renal
porque los cambios hemodinámicos característicos de estos pacientes con hepatopatías superan esos mecanismos compensatorios que tiene el riñón y empieza entonces a verse una cascada de eventos en los que finalmente terminará disminuyendo ese funcionamiento renal. Y es importante porque se asocia una alta morbimortalidad en estos pacientes. Digamos que es un reto diagnóstico. Primero ya vimos las limitantes que tenemos en la medición de la función renal en los pacientes en los que tienen hepatopatía. Estos pacientes presentan enfermedad renal o disfunción renal por muchas otras causas adicionalmente, y también vamos a ver que los patrones de presentación del síndrome hepatorrenal pues son diferentes, hay variabilidad entre ellos, entonces eso también pues limita un poco. Lo que sí es claro es que hay una interrelación entre el adecuado funcionamiento del hígado y del riñón, y que cuando empieza entonces a ver como un desbalance en esta homeostasis, empieza entonces a verse ya reflejado en una disfunción del riñón. Esta entidad ha tenido variabilidad o ha tenido, digamos, una evolución constante en el tiempo, al igual que la definición de la lesión renal aguda. Digamos que eso también a veces ha limitado un poco la parte de los estudios porque se han utilizado variables o diferentes, definiciones. Entonces vemos que desde la década de los 90, el Club Internacional de la Citis describía el síndrome hepatorrenal como un aumento de la creatinina sérica de al menos el 50% de un valor basal y que por lo menos tuviera un valor mínimo de 1.5 miligramos por decilitro. Y también hablaba de dos tipos de síndrome hepatorrenal. El tipo 1, en el que había una duplicación de la creatinina y que mínimo alcanzaba 2.5, o que había una reducción de al menos el 50% de la filtración glomerular en 2 semanas y que al menos era de 20 mililitros minuto. Y el tipo 2 lo definían como aquella disfunción renal en la que había pues al menos un valor mínimo de 1.5 y un aumento del 50%, pero que no cumplía la definición del tipo 1. Digamos que en el tiempo se fue haciendo modificaciones, y en el 2007 cambiaron como los criterios del tipo 1 y del tipo 2, y ya hablaban de un síndrome hepatorrenal tipo 1 con una disfunción renal progresiva en la que se duplicaba la creatinina sérica hasta al menos 2.5 en menos de 2 semanas, y que usualmente había un proceso infeccioso o cambios hemodinámicos. Y el tipo 2 ya lo definían como una disfunción renal moderada con valores de creatinina entre 1.5 y 2.5, pero que tenía un curso de instauración lento. Luego de que ya, pues, por ejemplo, Caigo hubiera propuesto la última definición que conocemos de lesión renal aguda, el mismo Club Internacional de la Citis en el 2015 propone unas nuevas definiciones, adaptando estas definiciones de Caigo de lesión renal aguda para la lesión renal aguda en paciente con hepatopatía crónica. Digamos entonces que ellos hablan de 3 estadios, ¿cierto? La primera, digamos, similar a Caigo, entonces un aumento de la creatina mayor o igual a 0.3, o que sea por lo menos 1.5 veces mayor que la basal, y lo subdividen en un estadio 1A y 1B. 1A es cuando esa creatinina está por debajo de 1.5 y 1B es cuando es 1.5 o más. Luego el estadio 2 entonces es 2 veces, entre 2 veces y 3 veces el aumento, y el estadio 3, similar a, pues igual acá digo, es cuando es más de 3 veces el aumento de la basal, alcanza creatininas por encima de 4 o que requiere inicio de terapia de reemplazo renal. Y en el 2009, el mismo Club Internacional de la Citis hace una modificación de la definición que es con la que estamos trabajando actualmente, cuando en vez de hablar de un síndrome hepatorrenal tipo 1 y tipo 2, empieza a hablar de síndrome hepatorrenal con un fenotipo de lesión renal aguda, o un síndrome hepatorrenal con un fenotipo que no tiene, con un fenotipo diferente a la lesión renal aguda o no lesión renal aguda. Entonces, digamos que actualmente la definición que nos propone el Club Internacional de la Citis es que el síndrome hepatorrenal es un fenotipo de disfunción renal que ocurre en los pacientes que tienen enfermedad hepática, especialmente cirrosis y ascitis. Como les mencioné, entonces tendremos un fenotipo de lesión renal aguda en el que habrá entonces un aumento absoluto mayor o igual a 0.3 miligramos por decilitro, ¿cierto? Y digamos que también es de valor absoluto en 48 horas, o aumento pues de por lo menos el 50% según la basal de los últimos 3 meses. Ellos utilizan entonces una basal de los últimos 3 meses como tal, y si no se cuenta con un valor en esos últimos 3 meses, entonces se debería contar como basal ese valor de ingreso hospitalario. Y vemos entonces que tiende a ser en los primeros, digamos, 7 días, diferente entonces a este otro fenotipo que es de no lesión renal aguda, en el que tenemos como 2 subgrupos, uno que representará entonces esos pacientes con enfermedad renal aguda, y otros entonces en los que ya ese deterioro está presente por más de 3 meses y representa entonces un fenotipo similar a una enfermedad renal crónica. ¿Qué es importante? Esta modificación va a lograr o permite hacer un diagnóstico mucho más temprano, porque ya no necesitamos esos valores mínimos de por lo menos 1.5 miligramos por decilitro de creatinina, que nos evidencia ya que el trastorno está en una fase más avanzada,
Lo que pasa todavía es que hay limitación con respecto a los pacientes en ese fenotipo de enfermedad renal aguda, más que todo porque, como sabemos, la enfermedad renal aguda llamamos entonces a esa lesión renal aguda que ya dura más de 7 días, pero en el mismo abordaje diagnóstico y de tratamiento que veremos, uno puede extender ese tratamiento inicial en la fase aguda hasta 14 días. Entonces, digamos que ahí hay un poco como un poco pues como de menos exactitud con respecto a las líneas temporales. Y adicionalmente, por ahora no permite la coexistencia de otras formas de enfermedad renal crónica, como es por ejemplo la enfermedad renal diabética o algunas glomerulopatías. Pero digamos que también pues esto me imagino que se irá modificando en el tiempo tratando como de permitir la inclusión de estos pacientes porque no necesariamente son excluyentes. Entonces vemos que ese tipo 1, este síndrome patorrenal tipo 1, ahora entonces conocido como el fenotipo de lesión renal aguda del síndrome patorrenal, son estas definiciones que les dije, más de 0.3 de aumento absoluto, más del 50% o un gasto urinario por debajo de 0.5 por más de 6 horas, 0.5 mililitros kilo. Hora. Y esto es importante por esa mortalidad aumentada que encontraremos en los pacientes con disfunción hepática. Y el tipo 2 ya pasa entonces a ser ese fenotipo no lesión renal aguda, que a su vez se puede subdividir en enfermedad renal aguda y enfermedad renal crónica. Tenemos entonces que enfermedad renal crónica será cuando eso se mantiene por más de 3 meses y menos de 3 meses, pero más del episodio agudo, será entonces el fenotipo de enfermedad renal aguda. Importante, como les dije, ellos excluyen otras causas estructurales pues, y funcionales de la definición, entonces por ahora pues nos toca como hacer la exclusión de estos pacientes. Y es muy importante estar familiarizado con esta entidad clínica porque en estos pacientes con enfermedad hepática avanzada, el desarrollo de un síndrome patorrenal es un predictor de mortalidad, tanto hospitalaria como en el post-trasplante. Y dependiendo de la gravedad con la que presenten, digamos, el síndrome, va a depender también pues la mortalidad o la sobrevida, pues en una forma inversa. Y adicionalmente vemos que si estos pacientes no se tratan, si están cursando con un fenotipo de enfermedad renal aguda, la sobrevida puede estar entre 2 y 3 semanas, y si es un fenotipo, digamos, que previamente tipo 2, la sobrevida sin tratamiento será únicamente entre 4 y 6 meses. Con respecto a la epidemiología, vemos entonces que los pacientes con cirrosis pueden presentar disfunción renal entre un 19 y un 26%. Cuando estamos frente a un paciente con hepatitis alcohólica, puede presentar disfunción renal hasta en un 32%, y se ha descrito una incidencia del síndrome hepatorrenal en estos pacientes con cirrosis al año del 18% y a 5 años entre 39%. ¿Qué pasa? Que todos estos datos epidemiológicos son utilizando las definiciones previas que teníamos. Entonces esto digamos que limita un poco pues como los datos actuales. En esa tablita pues de varios estudios como con respecto a las disfunciones renales en pacientes con hepatopatía, vemos igual pues que las prevalencias pueden alcanzar incluso hasta más de la mitad de los pacientes con cirrosis para presentarse con lesión renal aguda, y vemos que el porcentaje de estas lesiones renales agudas que pertenecían o que representaban un síndrome patorrenal están más o menos entre el 20 y el 30%, teniendo en cuenta que con las definiciones nuevas, haciendo como la reinterpretación de estos datos epidemiológicos, este síndrome patorrenal puede alcanzar también más o menos el 50% de las lesiones renales agudas. ¿Qué factores de riesgo van a tener los pacientes con cirrosis u otras hepatopatías para presentar síndrome patorrenal? Primero está descrita la hiponatremia, también alteraciones hemodinámicas, especialmente un bajo gasto cardíaco o cuando se documenta una elevación de la actividad de la renina plasmática. También el tamaño del hígado, entre más avanzada esté la hepatopatía, más frecuentemente o más probablemente pueden presentarlo. Si tienen ascitis de forma independiente, pero adicionalmente si para estas ascitis se les hace paracentesis de gran volumen, algunos estudios pues creen que desde por encima de 4 litros ya pueden entonces estar en riesgo. La presencia de infecciones, un Doppler renal anormal, o si de base ya tienen una tasa de filtración glomerular más baja. Y entonces, ¿por qué se va a presentar el síndrome hepatorrenal? Va a ser una coexistencia de diferentes factores. Primero, una disfunción circulatoria, luego una vasoconstricción renal, y luego vamos a tener una inflamación sistémica que contribuirá a este círculo vicioso que vamos a ver. Entonces, con respecto a la disfunción circulatoria, vemos que ese fenómeno inicial en los pacientes con hepatopatía empieza a ser la hipertensión portal. Y esta hipertensión portal genera que de forma compensatoria todo el lacho esplácnico se empiece a producir o a liberar en mayor cantidad ciertos vasodilatadores, entre ellos algunas prostaglandinas y por ejemplo el óxido nítrico, básicamente tratando de contrarrestar este aumento en la presión. Digamos que esta vasodilatación inicialmente no va a ser muy grave y se logra compensar en el paciente mediante un aumento del gasto cardíaco, en algunos escenarios pues, con más frecuencia, por ejemplo. Pero
digamos que a medida que esta vasodilatación va aumentando, va cayendo mucho más la resistencia vascular periférica y esto entonces genera dos cosas. Uno, es que ya no va a lograr ser compensado del todo por el aumento del gasto cardíaco, esto paralelo a que los pacientes cirróticos de por sí ya tienen una disfunción miocárdica y esto se conoce pues como la cardiomiopatía cirrótica, entonces digamos que ya el gasto cardíaco no logra aumentar y esta imposibilidad de aumentar entonces va a favorecer que ya no se logre compensar y entonces van a permanecer las presiones más bajas y adicionalmente como hay tanta vasodilatación esto lleva a un estado de hipovolemia arterial efectiva que en su totalidad se traducirá en que va a haber una disfunción circulatoria sistémica con una menor perfusión de los distintos órganos incluyendo el riñón. Ante esta hipoperfusión renal entonces va a tratarse como de aumentar ciertos mecanismos compensatorios como lo es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema nervioso simpático e incluso pues la hormona antidiurética, pero digamos que básicamente esto va a generar que se termine reabsorbiendo mucho más agua, mucho más sodio, que empeore todo este estado ya como de sobrecarga y adicionalmente finalmente se traducirá en una vasoconstricción renal. Entonces el riñón va, secundario a esta disfunción circulatoria, va a tener hipoperfusión. Esto entonces primero porque de por sí va a haber una vasoconstricción secundaria a todos estos mecanismos compensatorios. Adicionalmente va a haber un menor flujo sanguíneo en su totalidad por la hipovolemia arterial efectiva y también se ha visto que estos pacientes tienen una alteración en su autorregulación. Entonces, si recordamos, el riñón es un órgano que logra mantener independiente de la presión arterial, en cierto rango, un flujo estable, para mantener así también estable la filtración glomerular. Pero se ha visto que esta curva de autorregulación en los pacientes con cirrosis está desviada un poco hacia la derecha y por ende entonces no va a lograr entonces mantener esa perfusión en algunos rangos en los que antes lo lograba mantener. Y adicionalmente se ha descrito un estado inflamatorio sistémico que esto cada vez ha cogido como más fuerza en los últimos años, los que ya de por sí se entiende que la cirrosis es un estado proinflamatorio, esto secundario a que por esa vasodilatación esplácnica y a veces también por la presencia de ascites, entonces hay una translocación bacteriana, esto favoreciendo entonces la presencia de PAMPs, que son esas moléculas de daño pues asociadas a patógeno, y adicionalmente también por el daño de algunas células endógenas hay liberación de otros marcadores de daño que son los DAMPs, y todo eso entonces va a generar que en el cuerpo haya una liberación constante de citoquinas proinflamatorias que bien sabemos que van a comportarse como vasodilatadores. Entonces empeora toda esa vasodilatación sistémica que ya el cuerpo no es capaz de contrarrestar y por ende entonces empeora todo ese estado de hipoperfusión global que pues en este momento estamos viendo el reflejo negativo que tiene sobre la función renal. Y aquí básicamente este gráfico como para integrar todo, vemos entonces un paciente con hepatopatía avanzada en el que ya de por sí hay una cardiomiopatía, también va a haber hipertensión portal, hay un estado inflamatorio por la translocación bacteriana, todo eso se traduce en una hipovolemia arterial efectiva, aumento de mecanismos compensatorios, luego finalmente una vasoconstricción renal que terminará pues disminuyendo el flujo de la tasa de filtración glomerular. Es importante tener en cuenta que el síndrome hepatorenal es por definición un trastorno funcional del riñón y como vimos en las definiciones se excluyen las patologías estructurales o funcionales significativas. Entonces, vemos por ejemplo cómo en la definición nos excluyen enfermedades glomerulares o tubulares significativas, pero también es importante recordar que el mismo paciente con cirrosis puede tener algunos cambios a nivel, por ejemplo, del glomérulo, como una expansión del mesangio, algún engrosamiento de las paredes capilares e incluso se ha descrito depósito de algunos compuestos como lo es el CD3, la IgM, la IgG y la IgA. Entonces, por ejemplo, estos cambios que pueden verse en la cirrosis no necesariamente nos excluyen el síndrome hepatorenal, pero ya cuando hay, digamos, algunas otras alteraciones que reflejan otras enfermedades sistémicas, sí hay que tener pues como mucho cuidado, porque no necesariamente entonces estamos frente a un síndrome hepatorenal. Entonces, como vimos, para hacer el acercamiento de este paciente es importante tener en cuenta más o menos cómo se nos va a presentar este paciente y entonces vemos que por definición tenemos dos fenotipos, uno que será, digamos, agudo y uno que no será agudo. En estos pacientes con el fenotipo de lesión renal aguda, por definición entonces una instauración mucho más rápida. Estos pacientes tienden a estar más enfermos, por ende entonces lo veremos más que todo en cirrosis avanzadas o en pacientes que tienen descompensación de la cirrosis, en fallas hepáticas, especialmente en aquellas subagudas y también en los pacientes con hepatitis alcohólica pero grave. Y adicionalmente no solo tienen las manifestaciones de la descompensación de la cirrosis y la disfunción renal, sino que podemos encontrar también estos pacientes hipotensos, hiponatrémicos y con otros órganos que estén disfuncionando. Por el contrario, el fenotipo que no es de lesión renal aguda, es decir, ese que es un poco subagudo crónico, vamos a tener
una instauración más lenta y por ende entonces el paciente va a tener una progresión mucho más, digamos, avanzada en el tiempo. Estos entonces tienden a ser pacientes que pueden tener una cirrosis que no está descompensada o que apenas están empezando con esa hipertensión portal, tienden a estar menos ictéricos, pueden o no tener ascitis refractaria. Estos no necesariamente los vamos a encontrar hipotensos, pero sí los podremos encontrar hipoalbuminémicos y coagulopáticos. ¿Qué precipitantes tenemos que nos desencadenen un síndrome hepatorrenal? Los principales entonces son las infecciones bacterianas, siendo el principal representante la peritonitis bacteriana espontánea, hasta en un 30% de los síndromes hepatorrenales. También cuando se hacen paracentesis de gran volumen, cuando no se repone albúmina después de estos, más que todo desde 4 litros ya se están reportando pues, casos de síndrome hepatorrenal o los pacientes que tienen sangrado gastrointestinal. Entonces digamos que es muy importante siempre en el abordaje del paciente con cirrosis que tiene una elevación de los azoados, tratar de buscar siempre de forma sistemática estos eventos porque pueden ser la causa de que estos azoados se estén elevando. Pero también es importante saber que si bien no es un porcentaje muy representativo, solamente alrededor de un 2%, también pues se ha descrito un síndrome hepatorrenal sin desencadenante claro. Entonces, ya conociendo los desencadenantes, los factores de riesgo y más o menos las formas de presentación, tenemos entonces que tener presentes estos criterios diagnósticos que nos los entrega, nos los da pues como ese Club Internacional de la Citis en su última evaluación del concepto en el 2019. Entonces, primero entonces, tenemos un paciente con cirrosis, falla hepática aguda o una falla hepática aguda sobre una crónica que tenga un aumento en la creatinina mayor o igual a 0.3 en las últimas 48 horas o más de 1.5 veces desde la basal, o que tenga un gasto urinario por debajo de 0.5 cc kilo hora de más de 6 horas. Que no haya respuesta ni completa ni parcial a 2 días de expansión de volumen con albúmina, como veremos a continuación, y a la suspensión de los diuréticos. Digamos entonces que ellos mencionan que la albúmina debería entonces darse 1 gramo por kilo, con un máximo de 100 gramos el primer día, y ya pues seguirlo esta expansión de volumen por lo menos 2 días para ver la respuesta, que el paciente no esté en choque, que el paciente en este momento tampoco tenga nefrotóxicos y que no haya enfermedad del parénquima evidenciada por una proteinuria de más de 500 miligramos al día, que no tenga más de 50 eritrocitos en el sedimento y que digamos la ecografía pues, no sea anormal y tampoco haya pues, niveles de biomarcadores anormales. Adicionalmente, ellos hablan de que podría verse una fracción excretora de sodio por debajo de 0.2% y digamos que algunos de los estudios, como veremos a continuación, han intentado utilizar este marcador como diferenciador entre el síndrome hepatorrenal y una lesión renal intrínseca, pero digamos que hay muchos confusores alrededor, el uso de diuréticos, por ejemplo, entonces digamos que no se ha logrado como establecer tan claro. Y tener muy claro que el diagnóstico del síndrome hepatorrenal va a ser un diagnóstico de exclusión. Se describe entonces lo que se conoce como síndrome pseudohepatorrenal, en los que hay una disfunción renal, secundaria a distintas causas, entre ellas entonces algunas infecciones, algunos medicamentos, algunas toxinas, otras enfermedades sistémicas que pueden coexistir en estos pacientes, falla circulatoria por choque secundario a otras causas, ya sea hipovolémico o séptico, por ejemplo, algunas enfermedades pues, neoplásicas y otras causas, pues como otros distintos escenarios de disfunción hepática. Entonces también es muy importante, como vimos que es un diagnóstico de exclusión, tener en cuenta todos estos escenarios, porque digamos que de encontrarlos, esta podría ser más la causa de la disfunción renal más que un síndrome hepatorrenal per se. Y por eso aquí radica la importancia de una muy detallada historia clínica en estos pacientes. Luego, obviamente, tenemos pues dentro de los diagnósticos diferenciales otras causas de lesión renal aguda, para recordar como hemos visto en distintas charlas que pueden ser prerrenales, renales o posrenales. Y en el paciente cirrótico, la causa prerrenal puede representar casi hasta 2/3 de los pacientes, más que todo en el contexto del uso de diuréticos, especialmente para ascitis refractaria, cuando se les hacen paracentesis de gran volumen y no se repone la albúmina, que puede inicialmente dar una causa prerrenal, pero que puede evolucionar a un síndrome hepatorrenal, cuando hay sangrados gastrointestinales o, por ejemplo, cuando hay diarrea, en el contexto del uso de lactulosa, por ejemplo, para una encefalopatía hepática. También, luego le sigue pues en frecuencia la renal intrínseca, un 30%, y aquí muy importante, y se los pongo con asterisco, la necrosis tubular aguda, porque digamos que será ese principal diagnóstico diferencial en el que de pronto más dificultad puede haber en el momento del abordaje diagnóstico del paciente, y vemos que en los pacientes con cirrosis la causa posrenal pues es muy poco frecuente, menos del 1% de los escenarios. Entonces, intentando hacer como esa diferenciación entre el síndrome hepatorrenal y la necrosis tubular aguda, se han ido estudiando distintos biomarcadores
Aquí pues les traigo como en este estudio que se evaluó pues un panel de diferentes biomarcadores a ver cuál era como el que mejor rendimiento tenía para la diferenciación del síndrome de la necrosis tubular aguda versus otras causas de lesión renal aguda. Y vemos entonces como la lipocalina, o sea, la gelatinasa de neutrófilos, era la que mejor rendimiento tenía, ¿cierto? Con una sensibilidad del 92% y una especificidad del 89%, seguida por la interleuquina 18, con una sensibilidad del 83% y especificidad del 89%, pero digamos que de ahí en adelante el rendimiento de todos es por debajo de los 80%, que no tiene pues como un rendimiento como tan útil. Y digamos entonces que basado en eso empieza como a estudiar mucho más la N-gal en este contexto, digamos que es la que se describe que podría tener un mejor rendimiento en este escenario específico, y les traigo este estudio que fue un estudio observacional prospectivo que se hizo en Barcelona entre los años 2013 y 2016, donde cogieron 214 pacientes que ingresaban a su unidad de cuidados hepáticos con una descompensación y que se hubiera ingresado con una lesión renal aguda o que lo hubieran desarrollado durante la estancia. Ellos excluyeron menores de 18, mayores de 85 años, pacientes con carcinoma hepatocelular u otras malignidades y comorbilidades graves, pacientes que ya habían sido trasplantados, pacientes con VIH. Ellos querían investigar esa certeza diagnóstica del N-gal y de la interleuquina 18 para predecir si era necrosis tubular aguda u otras causas. Y realmente entonces, después de hacer como el análisis de todos estos biomarcadores, ellos se dieron cuenta que el N-gal urinario en un punto de corte de 220 microgramos era el que mejor área sobre la curva tenía, de 0.87. Entonces digamos que por eso se ha hablado más recientemente que este podría ser como el marcador más útil en la diferenciación pues de estos pacientes, conociendo pues igual que no está tan disponible y que todavía pues la evidencia no es tan vasta. Luego, entonces, habiendo hecho el diagnóstico, vamos a tener unas medidas importantes para prevenirlo. Ya conocemos cuáles son esos desencadenantes, entonces todas estas medidas de prevención van encaminadas como a evitar que estos desencadenantes ocurran primero, o si ocurren, evitar que progrese. Entonces es importante evitar la hipovolemia, y entonces por eso se tiene que hacer un uso muy juicioso de los diuréticos en estos pacientes, especialmente cuando estamos enfrentados a una citis que pudiera o no ser refractaria. Por ende, entonces se recomienda hacer un uso escalonado de los mismos, no empezar con dosis altas de furosemida y espironolactona, sino irla titulando lentamente. Si se alcanzan dosis máximas de uno, entonces ya ahí se puede empezar a titular el otro, tratando de evitar que el choque sea pues como tan agresivo para el paciente y que lo llevemos a un estado de hipovolemia. Luego, obviamente, pues los pacientes que se les hacen paracentesis, especialmente cuando son paracentesis de gran volumen, pues reponerles albúmina, digamos que clásica y tradicionalmente se ha hablado de reponerlos cuando se sacan más de 5 litros, pero digamos que ya hay algunas descripciones de que independiente del volumen se debería reponer. También tener un bajo umbral para el inicio de antibióticos, un bajo umbral para sospechar en estos pacientes infecciones, primero porque ya vimos que es un estado proinflamatorio, entonces segundo, el CIRS, digamos, puede no ser como tan indicativo de infección en estos pacientes, sino que podría ya estar solamente en el contexto de la cirrosis, y por ende, entonces con cambios más sutiles, empezar a pensar en que pudieran estar infectados. Y por ejemplo, en el contexto ya de haber iniciado el tratamiento antibiótico y todo, si la sospecha es una peritonitis bacteriana espontánea, también hay protocolos en los que uno debería utilizar albúmina porque disminuye los desenlaces adversos, la mortalidad y el síndrome hepatorrenal. Y también en los pacientes que ya presentan el primer episodio de peritonitis bacteriana espontánea, los pacientes que tienen sangrado gastrointestinal variceal, ser un adecuado uso de la profilaxis antibiótica porque se ha visto que también disminuye la progresión o el desarrollo de síndrome hepatorrenal. Si se usaron medidas de prevención, si ya pues hizo un abordaje diagnóstico, se excluyeron otras causas y llegamos al diagnóstico de un síndrome hepatorrenal, entonces ahora lo que tenemos que hacer es un adecuado tratamiento para tratar de resolverlo. Digamos que el tratamiento engloba distintas medidas, unas medidas generales, luego una terapia farmacológica, el TIPS, vamos a hablar unas cuantas también de terapia de reemplazo renal, y finalmente pues el trasplante hepático. Entonces las medidas generales, como distintos escenarios que hemos visto cuando hay disfunción renal, se deben suspender los nefrotóxicos. Se debe, como vimos, descartar que el paciente tenga choque, y si lo tiene, pues buscar la etiología del mismo. También descartar que no tenga un sangrado variceal, descartar que no esté cursando con un proceso infeccioso. Siempre de forma paralela como al manejo, evaluar si el paciente eso no es candidato a un trasplante hepático, porque como veremos, este es como el tratamiento definitivo. En estos pacientes, si bien pueden estar utilizando betabloqueadores como profilaxis de sangrado variceal, estos pueden tener un impacto pornotrópico negativo en el paciente pues cirrótico, y pudiera estar empeorando un poco esa perfusión renal. Entonces se describe
suspenderlo en este escenario. También evitar los diuréticos, como vimos, pues ya estamos en un paciente que probablemente está en un estado de hipovolemia arterial efectiva, que está teniendo repercusiones con respecto a la hipoperfusión renal. Entonces, por ende, en estos casos podríamos suspenderlos como, primero, pues para terminar de hacer el abordaje diagnóstico, y segundo, para ver si de pronto se logra mejorar una vez se expanda el volumen, y luego se hace la evaluación de la lesión renal aguda en este paciente, teniendo muy en cuenta entonces esos estadios que vimos al principio de la charla, en el que teníamos un estadio 1A con una creatina de menos de 1,5. En estos pacientes casi siempre es por hipovolemia. Entonces, en teoría, la suspensión de los diuréticos, controlar otros factores de riesgo y utilizar la expansión de volumen con albúmina tiende a resolverla. Y obviamente, si no resuelve en el tiempo o estamos frente a un estadio 1B o más, también entonces deberíamos ya iniciar la reposición pues con albúmina con esta dosis de 1 gramo por kilo al día, alrededor de 2 días, que es como el tiempo que nos da pues como esa definición de síndrome hepatorrenal para definir si hubo respuesta o no. Entonces, si hubo respuesta, definitivamente pues estábamos como en el contexto de una lesión renal aguda por hipovolemia y no ante un síndrome hepatorrenal. Pero si no hay respuesta, probablemente entonces seguimos el abordaje, ya terminamos como el abordaje diagnóstico, descartamos estas otras causas, la parte estructural renal y todo, y probablemente entonces sí estemos frente a un síndrome hepatorrenal, y es ahí cuando empezamos entonces el tratamiento farmacológico. Vemos que el tratamiento farmacológico tiene como 2 pilares. Uno es la albúmina, que ya veníamos utilizando para expandir volumen, pero que también será necesario seguirlo en el tratamiento de estos pacientes, y los vasoconstrictores. Básicamente, ¿buscando qué? Buscando restaurar la volemia y revertir esa vasodilatación esplácnica, que finalmente son esos 2 eventos o fenómenos que nos están deteriorando la función renal. Con respecto a la albúmina, vemos entonces que busca expandir el volumen. Por las leyes pues, de Starling, el aumentar esa precarga puede tener un efecto positivo sobre el inotropismo o la inotropía cardíaca. Eso también puede mejorar un poco la perfusión. También se ha descrito que la albúmina tiene un efecto antioxidante e inmunomodulador que podría diferenciarlo pues, frente a otros coloides, y que por eso digamos es como el coloide de elección. Y vemos entonces que lo vamos a utilizar después de, si ya utilizamos pues como esas 2 días de la expansión de volumen, digamos que lo que se describe es 1 gramo por kilo el primer día, teniendo una dosis máxima de 100 gramos, y luego dejándola de 20 a 40 gramos al día. Y siempre entonces lo vamos a asociar a tratamiento vasoconstrictor. ¿Y qué vasoconstrictores tenemos? Tenemos entonces la terlipresina, la noradrenalina y la combinación de midodrina y octreotide. Básicamente entonces esto lo que busca es disminuir la presión en la porta, aumentar la volemia arterial efectiva, evitar la hipoperfusión renal, ¿cierto? Pero también, digamos, no todos los pacientes van a ser respondedores a la terapia vasoconstrictora. Entonces, por ejemplo, se describe en la literatura que si el paciente no ha tenido una respuesta adecuada ya después de 5 a 7 días de vasoconstrictor, o si tiene efectos adversos graves a los mismos, se debería suspender. Y también, si al paciente se le inicia terapia de reemplazo renal, se describe pues la suspensión de estos tratamientos. Digamos que las guías de la cirrosis descompensada del grupo pues, europeo nos recomiendan de pronto no suspenderla a los 7 días, sino darle el chance igual al tratamiento completo hasta los 14 días, pero que si ya después de los 14 días la respuesta pues no fue completa, igual se debería suspender porque ya es un paciente no respondedor. Entonces, empezando por la terlipresina es un análogo sintético de la vasopresina. Solamente pues es un profármaco, entonces esto le favorece una vida media más larga, y a diferencia entonces de otros análogos, no necesariamente se tiene que dar en infusión continua, sino que esto se puede utilizar en bolos. Es selectivo con respecto al receptor B1, entonces digamos que va a tener un efecto mucho más en la parte de la circulación sistémica que a nivel renal con respecto a la absorción de agua. Y vamos a ver entonces que al hacer pues o a interactuar con el B1A genera una vasoconstricción en el lecho esplácnico, y también se ha visto que al interactuar con el B1B puede generar cierta liberación de cortisol, que en estos pacientes se ha descrito como un fenómeno también beneficioso porque algunos hacen algún grado de insuficiencia suprarrenal asociado pues como a la cirrosis. Entonces también ayuda a aumentar un poco más esa presión. Los principales efectos adversos que tiene la terlipresina son gastrointestinales, que se han reportado casi hasta en el 20% de los pacientes. Más que todo, náuseas, vómito y dolor abdominal. Pero se ha visto que con el uso en el tiempo estos disminuyen, y que también el hecho de utilizarlos en infusión continua disminuye un poco la incidencia de los efectos adversos gastrointestinales. Y definitivamente por ese efecto pues, vasoconstrictor está contraindicado en los pacientes que tengan enfermedad coronaria, enfermedad arterial oclusiva crónica, que ya tengan historia de enfermedad cerebrovascular, o en los hipertensos. ¿Qué dosis vamos a utilizar? Se describe inicio de dosis de 1 a 2 miligramos
cada 4 a 6 horas y se utiliza en bolos, y uno lo puede titular hasta dosis de 12 miligramos al día. Básicamente, ¿cómo se hace la titulación? Uno empieza el tratamiento y reevalúa más o menos pues a las 72 horas cómo están esos valores de creatinina sérica. Si no ha mejorado un 25%, se debería aumentar la dosis. Y como vimos, máximo pues el tratamiento será por 14 días. Entonces, ¿de dónde viene, digamos, como pues vamos a ver la evidencia de los estudios al respecto, y por ende la terlipresina será como la primera línea que tendremos en el manejo de esto del síndrome hepatorrenal? Entonces vemos este estudio primero, que fue un ensayo clínico aleatorizado, se hizo en India, en Nueva Delhi, con 24 pacientes con cirrosis descompensada y un síndrome hepatorrenal tipo 1. En ese momento íbamos a ver que alguna limitante de muchos de los estudios que veremos es que utilizaban las definiciones antiguas. Estos pacientes entonces todos recibieron albúmina y se dividieron en dos grupos. La mitad iba a recibir terlipresina y la mitad iba a recibir placebo. Y básicamente querían evaluar el efecto de la terlipresina en la función renal, en la función hemodinámica y en los desenlaces duros de los pacientes. Básicamente entonces esta es como la evolución. Vemos el grupo A es el grupo de la terlipresina y vemos entonces como el gasto urinario fue aumentando en el tiempo. El asterisco pues quiere decir que fue una diferencia estadísticamente significativa con respecto al grupo que no recibió la terlipresina. Vemos también que el aclaramiento de creatinina fue aumentando, a diferencia de los que no lo recibieron, que por el contrario incluso disminuyó. La creatinina sérica también disminuyó de forma estadísticamente significativa en estos pacientes, al igual, por ejemplo, que el nitrógeno ureico. Y ellos también manejaban cifras de presión arterial que fueron mejores, un poco más altas que los pacientes que no recibieron la terlipresina. Adicionalmente, cuando ellos fueron a evaluar la sobrevida de los 24 pacientes evaluados, pues vieron que la sobrevida en promedio no había como diferencia entre ambos grupos, pero solamente 5 de los 24 pacientes que estudiaron llegaron al día 15 vivos, ¿cierto? Y todos estos 5 pacientes hacían parte del grupo de terlipresina. Entonces, digamos que por ende también se propuso que podía tener un efecto benéfico sobre la sobrevida de los pacientes. Este es otro ensayo clínico aleatorizado. Este se hizo en Barcelona entre años 2002 y 2006, donde cogieron 46 pacientes con cirrosis y que tuvieran un síndrome hepatorrenal tipo 1 o tipo 2, que no tuvieran infecciones ni carcinoma hepatocelular, que no tuvieran enfermedad renal de base, y los dividieron en dos grupos. Unos iban a recibir solamente albúmina y otros iban a recibir la terlipresina con la albúmina. Querían ver cómo era el efecto de la terlipresina sobre la función renal y la sobrevida. Aquí vemos en esta curva pues, de Kaplan-Meier la probabilidad de respuesta. Vemos pues que es mucho mayor, incluso desde muy temprano en el tiempo, en el grupo que recibió la combinación de medicamentos, y esto fue estadísticamente significativo. Y también vemos que los pacientes que respondieron, que eran mucho más en el grupo de terlipresina con albúmina, pues la probabilidad de sobrevida era mucho mayor en el tiempo que con los pacientes que no respondían. Y este es otro, mucho más reciente, que se hizo en Estados Unidos. Pues vemos que en Estados Unidos todavía no se dispone este medicamento y todavía pues están haciendo como estudios tratando de conseguir la aprobación para utilizarlo. Este pues se llama el CONFIRM y es un ensayo clínico aleatorizado doble ciego, es mucho más reciente. La recolección se hizo entre el 2016 y 2019 y fue en 60 hospitales de Estados Unidos y de Canadá. Fueron 300 pacientes que tenían un síndrome hepatorrenal tipo 1, que tenían cirrosis, ascitis o con disfunción renal progresiva y que habían duplicado 2 veces la creatinina hasta al menos 2.5 en menos de 14 días. Básicamente, pues la definición que conocimos anteriormente del síndrome tipo 1. Sacaron los pacientes en los que había mejorado más de un 20%, que la creatinina había caído a menos de 2.25 solo con la suspensión de diuréticos, si tenían creatininas de más de 7, si les habían hecho paracentesis de gran volumen en los últimos 2 días, si estaban cursando con una infección no controlada y si tenían enfermedad cardiovascular grave o diálisis en las últimas 4 semanas. También lo mismo, terlipresina con albúmina versus albúmina con placebo. Querían evaluar la reversión del síndrome hepatorrenal. Ellos definieron reversión como 2 mediciones consecutivas que fueran por debajo de 1.5, que por lo menos tuvieran 2 horas de diferencia y que fueran pues hasta el día 14 y que hubieran sobrevivido sin diálisis por 10 días más después de esta normalización o esta medición de la creatina por debajo de 2.5. Y básicamente entonces ese desenlace primario, que era la reversión, fue mucho mayor de forma estadísticamente significativa en el grupo de terlipresina y albúmina al compararlo solamente con los que estaban recibiendo albúmina. Teniendo en cuenta pues, los efectos adversos que ya conocemos, predominaban los efectos adversos gastrointestinales, pero también en este estudio los desenlaces respiratorios adversos, como lo era la falla ventilatoria aguda, pues, o la falla ventilatoria como tal, fue mayor en el grupo de terlipresina. Entonces también hay que tener pues, mucho cuidado como en estos pacientes. Vemos entonces la evidencia que apoya el uso
de la terlipresina, siempre asociada pues con albúmina para mejorar los desenlaces de los pacientes. Pero tenemos entonces otros dos vasoconstrictores, que son la norepinefrina y la combinación de octreotide con midodrina. Entonces la norepinefrina pues es un alfa-1 agonista, es una catecolamina, y digamos que básicamente el tratamiento con esto lo que busca es aumentar la presión arterial media al menos 15 milímetros de mercurio para mejorar esa presión de perfusión. Ante una limitante, digamos, del uso de la norepinefrina es que pues, requiere, usualmente para las dosis más altas, pues un catéter menos central. Podríamos iniciarlo de forma periférica, pero igual idealmente habría que pasar a uno central de forma temprana, y que la infusión requiere un monitoreo continuo y por ende necesita altas dependencias, ya sea unidades de cuidados especiales, unidades de cuidados intensivos. Dentro de los efectos adversos, también se ha descrito algunas cosas gastrointestinales como náuseas, vómito, algunos síntomas neuropsiquiátricos como la ansiedad, también fenómenos o síntomas isquémicos y arritmias. Y la dosis descrita, digamos que oscila entre 0.5 y 3 miligramos hora. Digamos que a diferencia de otras indicaciones de la norepinefrina que se utiliza pues, por microgramos kilo minuto, que pues en los distintos protocolos, los distintos estudios se hace pues como con dosis de miligramo hora de infusión, y también, al igual que la terlipresina, siempre debe combinarse con albúmina. Este es un metaanálisis en el que se incluyeron pues, estos 4 estudios en los que evalúan el uso de la norepinefrina en esta entidad clínica, y básicamente pareciera... perdón, esta es solamente pues la gráfica de efectos adversos, no me dio pues el efecto ahí, pero básicamente no había diferencias estadísticamente significativas en el uso de terlipresina contra la noradrenalina, ¿cierto? La única diferencia que se vio es en este forest plot que representa los efectos adversos, más que todo por la alta incidencia de efectos adversos gastrointestinales que conocemos con la terlipresina. Entonces, digamos que este metaanálisis mostró que no había diferencia, y por ende entonces el paciente que estaba, por ejemplo, en pisos, pues se podría utilizar la terlipresina sin problema, y el paciente que está en la unidad de cuidados intensivos, pues podría hacer uso de la noradrenalina. Sin embargo, más recientemente salió este estudio, que fue un ensayo clínico aleatorizado abierto que también se hizo en India, donde cogieron 120 pacientes con falla hepática aguda sobre crónica y un síndrome hepatorrenal con el fenotipo de lesión renal aguda. Eliminaron o excluyeron menores de 18 años que ya tuvieran terapia de reemplazo renal, trasplantados, que tuvieran enfermedad isquémica cardíaca, que tuvieran historias de arritmias, enfermedad arterial periférica, enfermedad renal crónica y uropatía obstructiva, y los dividieron en 2 grupos: terlipresina con albúmina y norepinefrina con albúmina. Y básicamente querían evaluar la reversión. Y este estudio es importante porque al revisar la evidencia en ese contexto de falla hepática sobreaguda, no había pues como muchos estudios, y adicionalmente este es de los primeros que utiliza esa nueva definición de síndrome hepatorrenal. ¿Y ellos qué encontraron? Ellos encontraron que en el grupo de la terlipresina, de forma estadísticamente significativa, sí fue mucho mayor la reversión al compararlo con la noradrenalina. Y al hacer también un análisis de sobrevida, se vio que estos pacientes a largo plazo también tenían una mejor sobrevida con la terlipresina. Y adicionalmente, los pacientes que requirieron terapia de reemplazo renal fue mucho menor, fue el 56.6% en el grupo de la terlipresina contra el 80% del grupo de la noradrenalina, que fue de forma estadísticamente significativa. Entonces, digamos que esto nos prende un poco las alarmas, y que de pronto hay algunos escenarios puntuales, como podría ser, por ejemplo, esa falla aguda sobre crónica, a diferencia de una cirrosis descompensada, en el que la terlipresina y la noradrenalina pueden no ser tan similares en cuanto a beneficio. Entonces, también pues, es importante tener eso como en cuenta. Y luego la midodrina y la octreotide. La midodrina también es un agonista alfa-1, pero este es por vía oral. Su dosificación es de 7.5 miligramos cada 8 horas y se puede titular hasta 12.5 a 15 miligramos cada 8 horas, también buscando aumentar la presión de perfusión más o menos 15 milímetros de mercurio. Y el octreotide es un análogo de la somatostatina que se utilizará de forma subcutánea, y tendremos entonces una dosis de 100 microgramos subcutáneo cada 8 horas, y esto se puede titular hasta 200 miligramos cada 8 horas si al segundo día la creatina no mejora. Dentro de los efectos adversos que se han descrito están las bradiarritmias, los síntomas gastrointestinales, parestesias e hiperglicemia. Este fue un ensayo clínico aleatorizado que se hizo en Italia entre el 2008 y el 2012 con 49 pacientes que tenían cirrosis y un síndrome hepatorrenal 1 o 2. Excluyeron carcinomas hepatocelulares, choque séptico, falla cardíaca, falla ventilatoria, enfermedad coronaria y cerebrovascular, y los dividieron a recibir albúmina con terlipresina o albúmina con esta combinación de octreotide y midodrina. Y básicamente querían evaluar la respuesta completa. Definitivamente el grupo de terlipresina tuvo una mayor respuesta que el grupo de midodrina y octreotide, tanto completa como parcial. Esto fue estadísticamente significativo. Y adicionalmente, también pues la sobrevida en los pacientes del grupo de terlipresina fue mayor en los que respondieron a los que no respondieron, a diferencia del grupo de midodrina y octreotide, que entre los respondedores
que ya sabemos que son menos, y los no respondedores no hubo una diferencia estadísticamente significativa. Por eso entonces vemos que la terlipresina pues es como el medicamento de primera línea y definitivamente pues es mejor que la combinación de midodrina y octreotida. Ya habiendo entonces hecho la revisión como el manejo farmacológico de los pacientes, pues tendremos otras estrategias que podrían o no utilizarse dependiendo pues de cada como caso específico. Uno de ellos es el TIPS o la derivación portosistémica intrahepática transyugular. Básicamente con esto se busca crear como un tracto intraparenquimatoso entre las venas hepáticas y la porta, buscando mejorar la hipertensión portal. Se ha visto en los estudios que la evaluaban inicialmente que estos pacientes después del TIPS mejoraban el gasto urinario y mejoraban la creatinina. Sin embargo, tiene varias complicaciones que no las indicamos como algo que para su uso rutinario, y es que el hecho de hacer esa derivación genera cierta isquemia hepática y puede empeorar el funcionamiento del hígado, también puede generar sangrados, arritmias, puede generar que ese shunt migre o que se trombose, puede generar o también asociarse a enfermedades infecciosas, y adicionalmente pues es un procedimiento intervencionista que requiere contraste, que ya sabemos pues que puede empeorar a su vez o generar una nueva lesión renal aguda. Entonces digamos que no es algo rutinario, pero de pronto en los pacientes que tengan un síndrome hepatorenal tipo 1, que sea refractario al tratamiento farmacológico y que tenga una función renal relativamente hepática, preservada, podría considerarse. Luego la terapia de reemplazo renal, pues sabemos que la terapia de reemplazo renal en el síndrome hepatorenal no va a mejorar la sobrevida, podría utilizarse más como por las indicaciones de urgencia dialítica que clásicamente conocemos, o de las indicaciones de terapia de reemplazo en la lesión renal aguda. Básicamente sería como ese síndrome hepatorenal refractario al manejo médico y que ya esté cursando con síntomas urémicos graves, con trastornos hidroelectrolíticos ocio-base, que tenga una sobrecarga de volumen refractaria. Y digamos que se ha utilizado también en el contexto como de un puente hasta el trasplante hepático. Aquí hay un poco como de zona gris, y es en esos pacientes en los que no son candidatos a trasplante por distintas contraindicaciones o por un estado ya muy avanzado de su enfermedad en que se definen no trasplantar, en quienes entonces ya entraría uno a definir si es realmente beneficioso para el paciente iniciar la terapia de reemplazo o si por el contrario va a ser como una estrategia fútil. Entonces digamos que aquí hay un poquito como de zona gris en cuanto a ciertos conceptos como de ética, en el que también hay ética médica pues que hay que tener muy presentes, porque no se trata pues solamente de iniciar la terapia de reemplazo, sino para qué se está iniciando y si es un candidato adecuado a ella. Finalmente, entonces, el trasplante hepático, que es el tratamiento de elección y definitivamente el tratamiento definitivo en la cirrosis avanzada, esto lo que logra es normalizar todas esas alteraciones hemodinámicas y neuromorales que finalmente desencadenan como todo este estado de disfunción circulatoria, y muchos de los pacientes trasplantados hepáticos tienen una mejoría en la función renal. Sin embargo, se ha visto que esto no es uniforme y que no es universal, y que hay algunos pacientes que una vez ya pues hacen como el síndrome hepatorenal y logran trasplantarse de hígado, no recuperan completamente su función renal y ya quedan pues como con ciertas secuelas. Es por eso, digamos, que se ha postulado la opción como un trasplante dual hepático, pues hígado, riñón. Digamos que algunos como de los criterios que ellos mencionan es, por ejemplo, esos pacientes que ya tenían una enfermedad crónica con una tasa de filtración por debajo de 60 por más de 90 días, y que al menos estuvieran o en diálisis o que la tasa de filtración les dé por debajo de 30 al momento en el que ingresó a la lista de espera de trasplante de hígado. También si ya tienen entonces una enfermedad renal aguda que ha sido persistente por más de 6 semanas y que requiere por lo menos a veces de forma semanal diálisis, o que la tasa de filtración está por debajo de 25 mililitros minuto. Y también cuando el paciente ya tiene, pues está en la lista de trasplante de hígado, pero que tiene hiperoxaluria, o que tenga pues por alguna otra enfermedad asociada a un síndrome hemolítico urémico, o que tenga amiloidosis, o que tenga pues también otros trastornos como del metabolismo. Básicamente este flujograma resume lo que hemos visto en cuanto a tratamiento. Lo más importante entonces es iniciar según la clasificación de la lesión renal aguda. Sabemos que si es uno muy probablemente sea hipovolemia, y por ende entonces tenemos que remover todo lo que sea factor de riesgo que pueda estar empeorando la situación, tratar las infecciones si las tiene y hacer una adecuada expansión del volumen. Si mejora, entonces definitivamente era hipovolémica. Si está estable, se tiene que hacer como un análisis y un seguimiento en el tiempo y ver cómo se comporta, pero si progresa, pasará entonces a ser igual si está en un estadio 1B o más. Lo mismo, tenemos que remover factores de riesgo, pero aquí definitivamente sí tenemos que usar albúmina por 2 días, si resuelve, era hipovolemia, pero si no, entonces ya miramos si cumple pues como los otros criterios de síndrome hepatorenal. Si los cumple, entonces empezamos la terapia con vasoconstrictores y ya pues ahí empezará como la espera, si mejora la disfunción renal, o si va a requerir de pronto trasplante hepático combinado, o si va a requerir de pronto terapia de reemplazo renal. Y es importante tener en cuenta pues que si no cumple los criterios de lesión renal aguda por síndrome hepatorenal, pues hay que entrar a buscar entonces cuál es la causa de esta lesión renal aguda en este paciente.
Y se ha visto o se ha descrito que cuando se suspende la terapia con vasoconstrictores, hay un más o menos, pues por debajo del 20% de los pacientes recurren, es decir, vuelven a elevar azoados, pero tienen una muy buena respuesta al reinicio de los vasoconstrictores. Entonces se debería volver a empezar como el tratamiento y mirar la respuesta en el tiempo. Dentro de las conclusiones, entonces, para llevar a casa es importante que la disfunción renal en el paciente con enfermedad hepática de base es algo frecuente y que es un reto diagnóstico. Uno, ante las limitantes de la estimación de la función renal y dos, por la variabilidad como de las posibles causas que tiene este paciente. El abordaje diagnóstico del paciente que tiene disfunción hepática crónica y que presenta disfunción renal siempre debe ser sistemático, tratando de encontrar pues si es una causa hipovolémica, si tiene algún proceso asociado como una infección, y recordar que en todo ese abordaje sistemático el diagnóstico del síndrome hepatorenal es un diagnóstico de exclusión y el manejo del paciente incluye siempre eliminar todo lo que sea nefrotóxico, descartar infecciones, sangrados gastrointestinales que puedan perpetuar las condiciones y expandir el volumen. Y luego, como primera línea, los vasoconstrictores, inicialmente o como de primera línea, la terlipresina. Muchas gracias.